Buenos días por la mañana, amigos. Bueno, hoy vamos a ir a una panadería aquí en Brasil. Vamos a tratar de desayunar como realmente desayuna un brasileño aquí. Yo realmente sí he ido varias veces, pero hasta el momento, casi 2 años viviendo aquí y nunca he comido en una panadería, no he desayunado, mejor dicho, fuera de casa. Y entonces hoy vamos a ver qué nos encontramos en esa panadería. Obviamente yo he ido a comprar solamente pan, porque el resto no sé cómo pedirlo. Pero bueno, vamos a ver y ustedes van a venir conmigo. Y así se ve todo a estas horas de la mañana. Está sola, apenas están aquí comenzando a colocar sus cosas. Yo porque tengo hambre. Y allá está la panadería donde vamos a ir a comer. Y ya estamos aquí en la panadería. Creo que el mayor reto va a ser pedir en portugués, hablar en portugués. Vamos a ver si me entienden. Normalmente cuando tengo el tapabocas es difícil que me entiendan, pero vamos a ver qué tal. Así que vamos a entrar. Bueno, y aquí ya estamos viendo, me imagino que desayunarán algo así. Croissant, creo que se pronuncia, café. Y miren esto, qué interesante. En Venezuela esto se llama Tío Rico. Y aquí se llama Kibom. En su país, ¿cómo se llama? Déjenmelo saber en los comentarios. Uy, pero esto como que está full. Bueno, vamos a entrar. Y bueno, por aquí está la caja. Aquí podemos ver como unos dulcitos. Y así está. Ah, miren, aquí están los helados, lo que les estaba diciendo. Ah, mira, tenía tiempo que no compraba periódico. Yo no sabía que el periódico lo podía comprar aquí. Bueno, yo creo que voy a pedir un jugo de naranja porque yo no tomo café. Pero vamos a ver qué... Ah, mira, tortas. Tortas y más tortas. Ah, mira, aquí también hay embutidos. Y aquí hay dulces. Yo no sé si ellos desayunarán dulce en la mañana. Me imagino que sí, yo creo que sí. Como que he visto... Ah, bueno, sí, aquí están pidiendo. Me imagino que sí. Esses são assados. Este. Esse croissant tem o frango, tem o... Quer comer esse? Sí, eso. Bueno, y aquí podemos ver, miren cómo hacen los pastelitos aquí cuadrados. Este es el famoso pan de queso, vamos a ver qué tal. Y esto no sé qué es, vamos a preguntar a ver. Bueno, me iban a dar uno grande, pero siento que es mucho, así que voy a pedir este chiquitito. Miren esto, ay, miren esto, parece bollito. Ajá, miren, no las había visto. Ustedes me recomendaron que comiera esto, entonces vamos a ver qué tal. ¿Y esto qué cosa es? ¿O mismo? Esse é carne, presunto e queijo e frango. Más sabe igual que estos de aquí abajo. Tem a misma... Não, essa é mais farinha. Essa é mandioca com farinha. Ah, ¿ten de carne? Me da aumentar. Yo los veo todos así, me parece como igual, pero la señora me está diciendo que no, que son diferentes. ¿Y esto de qué? ¿Qué es? Essa é de queijo. ¿De qué es? Com queijo. Ah, no, solo es. Ah, ¿y esto qué cosa es? Empadinha de frango. Frango catupiry. Ah, no como frango. Ay, miren esto. Qué lindo. Ay, aquí están unos mini pasapalitos. ¿Y esto qué es? Pingo Givenil. ¡Hala! En un fondo. Miren qué lindo esto aquí. Y aquí comemos así con la vista hacia afuera. Ay, yo agarré mi jugo. Y ya aquí está la comida. Miren, aquí hay salsitas. Esto es mayonesa. Esto es, me imagino que es salsa de tomate, sí. Ketchup, bueno, aquí dice ketchup. Y esto es azúcar, sí, azúcar. Para remover el café, esto me imagino que es picante, las servilletas. Y bueno, vamos a probar aquí. Bueno, obviamente un brasileño no se va a comer todo esto así, pero hoy como vamos es a probar, entonces vamos a comer algunos así. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a realmente a desayunar como una brasileña. Me costó más o menos explicarle a la señora qué cosas comen ellos normalmente. La señora como que... Me imagino que es una pregunta inusual que la gente venga y le pregunte qué cosas desayunan normalmente. Y entonces, bueno, ahí más o menos escogí, yo más o menos lo estaba preguntando. Entonces, bueno, vamos a comenzar, será con el croissant. Me dieron cubiertos, me siento como muy sofisticada. Así que vamos a comenzar entonces a probar esto, a ver qué pavo. Aquí a ellos les encanta comer mucho pollo, pero yo no como pollo. Hay algo que quería probar allí, pero como es de pollo, pasé y no tenían de carne. Entonces, miren qué rico era esto. Vamos a ver qué tal si la masa sabe así como la que yo estoy acostumbrada. Wow, de verdad que está súper, pero súper rico. Esta panadería me queda súper cerca, pero yo nunca había venido. Así que yo creo que voy a venir. De verdad que el croissant pasó la prueba. Y no es que tiene un poquito relleno, mira. Tiene bastante. Así que muy bien, muy bien. Vamos a probar otra cosa. Yo creo que voy a pedir para llevar esto porque es mucho. O bueno, me voy a comer lo que más me guste de todo. Bueno, ahora vamos a probar esto. Parece como una empanada. Creo que esto está hecho con yuca, mandioca. Vamos a ver. Sí, está hecho como una empanada. Y está hecho con yuca y harina.
Y bueno, tiene carnita molida. La verdad que sabe bastante bien. Bueno, hasta el momento, estas dos cosas me han gustado. Bueno, voy a dejar de último la coixinha, como se pronuncia. Bueno, esto siento que es igual como el pan de queso, que me lo han recomendado mucho. Y esto, bueno, físicamente yo los veo igual. ¿Será que tiene relleno esto? Sí, yo creo que es como lo mismo. Sí, mira. Siento que es lo mismo, pero con diferentes formas. Creo que hice el tonto. Por cierto, miren, está pasando el fútbol ayer. El pan de queso, normalmente yo lo he visto así redondito. Nunca lo había visto así en esta forma. Bueno, pedí dos de lo mismo. Dios mío, yo no me puedo comer todo esto. Pero está muy rico. Y ahora sí, ha llegado el momento épico. Vamos a probar la famosa que ustedes siempre me han dicho. Bueno, yo creo que esto es carne, vamos a ver. Tiene como carne mechada, aunque ellos le dicen, creo que carne fiada. Vamos a ver. Yo no sabía que aquí hacían carne mechada, miren. Pero hay que preguntar cómo le llaman aquí. Pero siento que es como una especie de buñuelo de yuca. Lo que pasa es que esta tiene como, saben como igual, pero esta tiene como más harina. Pero sí me gusta. Sabe como si fuera una cosa de la papa, ¿saben? Así sabe como si fuera papa. Esta como que sí me la voy a comer todo. Tiene como una salsita. Aquí como mayonesa. Parece como mayonesa. A ver, como queso. No identifico. Pero miren, está bastante resuelta también. Bueno, yo siento que me llené más viendo que comiendo. Pero aquí sigo. De verdad que quedé encantada con esto. Ya entiendo por qué me lo estaban recomendando tanto. Y es que es muy sabroso. ¿Será esto picante? Uf, sí. Picante. Yo aquí tengo armado todo un desastre. De verdad que está. Yo creo que me he llenado más tomando que comiendo. Aquí voy con la hartazón que me di. Esto fue lo que pedí para llevar. Me lo pusieron así bien bonito. Creo que gasté como 35 reales. Ahorita reviso y les digo bien cuánto fue que gasté. Y miren, aquí está lo que gasté. Fueron 25, bueno, 26 reais. Yo pensé que iba a ser más. Bueno, yo entendí entonces 35, pero fueron 25. Bueno, me parece barato para todo lo que comí y estaba rico. Y bueno, ya amigos, hemos terminado de comer al estilo brasileño. Así que todo me encantó, me súper encantó. La comida muy rica, de verdad. Y bueno, ya voy camino a la casita. Yo no sé por qué antes no me había atrevido a comer así en la calle, desayunar así en las calles, pero bueno, no salió tan mal. La señora ahí más o menos me entendió y bueno, pude probar. De verdad que todo muy, pero muy rico, me gustó. Ustedes ya sabían de estas comidas en Brasil. Estas comidas las hay en su país. Déjenmela saber en los comentarios. Ya saben que yo soy bien curiosa. Así que nos vemos en la próxima y besitos para todos.